Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 18 de noviembre. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 62 pacientes en hospitales públicos. 69.895 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 76.823. Hoy se detectaron 44 nuevos contagios de coronavirus, 20 de ellos en Mérida, 3 en Canacín, Muna, Progreso y Tecash, 2 más en Ticul, 1 más en Acanque, Chemash, Junugumá, Izamal, Maxcanú, Motul, Oxuscab, Tuncás, Humán y Valladolid. De los 76.823 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.855 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 12.122 en la zona norte, 11.575 en la zona oriente, 4.531 en la zona centro, 7.222 en la zona sur y 11.405 en la zona poniente. En total, son 6.381 las personas fallecidas a causa del coronavirus. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Se trata de 2 hombres y una mujer con un rango de edad de 62 a 76 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión y obesidad. Uno de ellos residía en Mérida, uno más en Suquilá y uno más en Canacín. De los casos activos, 485 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 62 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 18 de noviembre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 17.6%. Está en color verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 46.9%. Está en color amarillo y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.84. Está en color verde y en descenso. La positividad de los casos es de 20.3%. Está en color amarillo y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Muchas gracias.